1929. 46 naciones eran parte del sistema monetario patrón oro. China permanecía en el patrón plata, mientras que la Unión Soviética, Turquía, Portugal y España mantenían tipos de cambio flotantes. Sin embargo, el patrón cambio oro apenas duró 6 años. En septiembre de 1931 el Reino Unido suspendió la convertibilidad de las libras esterlinas en oro. Cerca de 30 países abandonaron el patrón oro entre 1929 y 1933. A partir de 1931, Estados Unidos enfrentó importantes salidas de oro en defensa de su precio, que iban dirigidas fundamentalmente a Francia, y en 1933 decidió abandonar este sistema cambiario, como parte de un paquete de medidas dirigidas a aumentar los precios domésticos. Sucedió el crash bursátil más famoso y devastador a finales de octubre, a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, con caídas enormes en el precio de las acciones durante varios días sucesivos, lo que sería llamada la Gran Depresión. Las cotizaciones registraron una pérdida media de 18 a 20 puntos, al día siguiente, nueva caída de las cotizaciones, entre 20 y 30 puntos, e incluso de 30 a 40 para las grandes empresas. Pasaron de mano en mano unos 13 millones de títulos y 50.000 millones de dólares se habían desvanecido, con lo que quedaron en evidencia la inseguridad y fragilidad de los sistemas financieros. Las personas arruinadas a causa del derrumbe de la bolsa de valores limitaron sus gastos. Los que todavía disponían de algún capital quedaron atemorizados y se negaban a invertirlo de nuevo, y las fuentes de crédito se agotaron. Las consecuencias fueron fatales para Europa, en particular para la economía alemana, que dependía casi por entero de los préstamos de los Estados Unidos a corto plazo. La Reserva Federal era la única que podía haber evitado una caída en cadena de los bancos mediante concesión de dinero de forma masiva a los bancos, pero, muy al contrario, redujeron la oferta monetaria y subieron los tipos de interés, provocando una oleada masiva de quiebras bancarias. Esta reducción de la oferta monetaria también provocó el inicio de un proceso deflacionista, la reducción drástica del consumo y el comienzo de una intensa depresión. Las consecuencias de esta crisis económica mundial habían sido devastadoras para la democracia representativa en Europa y para la idea del mercado libre. El ascenso del fascismo, del nacionalsocialismo, la presencia amenazadora de la Unión Soviética, la beligerancia de los partidos nacionalistas, el New Deal en Estados Unidos, todo parece apuntar en el mismo sentido: mayor intervención del Estado, politización de los mercados, planificación y aplicación de las teorías keynesianas. Los Rockefeller adquirieron una participación mayoritaria del Banco Equitable Trust Company. Este banco, en el contexto de la crisis financiera de 1929, adquirió 14 entidades más pequeñas, convirtiéndose en uno de los bancos nacionales más fuertes. Más tarde, en 1930 se fusionó con el Chase National Bank, maniobra que lo convirtió en el mayor banco mundial. De 1929 a 1936, la Gran Depresión fue una gran crisis financiera mundial que tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitió como una epidemia, y así cayó la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó al 25%, y en algunos países alcanzó el 33%. Ciudades de todo el mundo se vieron gravemente afectadas, especialmente las que dependían de la industria pesada, y la industria de la construcción, la cual se detuvo en muchas áreas. La agricultura y las zonas rurales sufrieron la caída de los precios de las cosechas, que alcanzó aproximadamente un 60%. La mayoría de los países establecieron programas de ayuda y sufrieron algún tipo de agitación política, impulsándolos hacia extremismos de izquierda o derecha. 1930-1980. En gran parte de los países de América Latina se utilizó un modelo de desarrollo conocido como estatismo keynesiano. Este estilo de desarrollo se sostuvo en un modelo de desarrollo hacia adentro o de industrialización por sustitución de importaciones, que perseguía la industrialización nacional orientada hacia el mercado interno a través del fomento estatal en las principales áreas económicas.
La ICI es un modelo o estrategia que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, imponiendo métodos de política económica tales como los incentivos fiscales y crediticios o la protección comercial, logrando expandir el aparato industrial local con la consecuente disminución del desempleo y el aumento del consumo interno, planteándose una clara estrategia de crecimiento económico. En Brasil la tasa de crecimiento económico fue 6.3 y 6.4% entre los años 1933 y 1980. En México esto implicó desarrollar la demanda interna, realizar una reforma agraria e impulsar la industria nacional. Se fundó la Comisión Federal de Electricidad, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco Agrícola, y se revitalizó Nacional Financiera para dedicarla al refaccionamiento de capital para la industria. Se nacionalizaron los ferrocarriles y el petróleo. A finales de la década del 40, el sector manufacturero comenzó a ser el más dinámico de la economía mexicana, gracias a las políticas económicas instrumentadas, que ofrecieron mejores niveles de rentabilidad y crecimiento, sobrepasando a los demás sectores. En el periodo 1952 a 1958 se continuó con los subsidios, las exenciones y la protección directa a las actividades e instituciones. Entre 1960 y 1970, en un contexto de crecimiento y estabilidad económica, la industria de transformación vive su etapa de crecimiento. La industria manufacturera crece un 8.8%, tasa superior a la del conjunto de la economía, 7%, incrementando su participación relativa en el PIB. A principios de los años 80 hubo una recesión económica internacional, que llevaría al cambio mundial hacia el neoliberalismo. La crisis fue desatada por la desintegración del sistema Bretton Woods, que existía entre 1944 y 1971. Varios países terminaron endeudados. En 1972 la deuda externa de Latinoamérica fue 31.3 mil millones de dólares, y a finales de los años 80 la deuda alcanzó 430 mil millones de dólares. El crecimiento económico cesó de aumentar, y la inflación experimentó un aumento explosivo. El colapso de ICI era inevitable, y era fácil adivinar que el neoliberalismo debería sustituirlo. Afectada por las opiniones de gobierno de los Estados Unidos, la élite latinoamericana se convenció que las estrategias de ICI deberían ser abandonadas, y que el dinamismo de la economía se podría restablecer con neoliberalismo y globalización. Esta creencia resultó no ser verdad, porque la crisis de 1980 fue impuesta desde fuera, y el neoliberalismo no ha conseguido solucionar la mayoría de los errores de ICI. 1932. En las elecciones al Reichstag de la República de Weimar, los nacionalsocialistas habían perdido 2 millones de votos con respecto a los últimos comicios. Por el contrario, los comunistas ganaron 600.000 votos. El éxito de los comunistas promovió el miedo entre las élites del poder conservadoras. 1933. Franklin D. Roosevelt es elegido presidente de EU. Ha sido el único presidente en ganar 4 elecciones presidenciales en esa nación, la primera en 1932, la segunda en 1936, la tercera en 1940 y la cuarta en 1944. Roosevelt pronto tuvo un mayor control del Estado sobre los bancos, y exigió un aumento de sus reservas a fin de garantizar su solvencia. Se estimuló la concesión de créditos destinados a la inversión empresarial. Se promulgó además la Ley de Obligaciones Federales con el fin de proteger a los inversores de posibles fraudes. El dólar fue devaluado un 41% frente a otras monedas extranjeras para facilitar la exportación de los productos americanos. En marzo de 1933, con la crisis financiera al máximo, 13.5 millones de personas están sin empleo. Eran las horas más bajas del liberalismo. Mediante la aplicación del programa político New Deal, sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión económica originada por la crisis del 29. Este programa se desarrolló entre 1933 y 1938 con el objetivo de sostener a las capas más pobres de la población, reformar los mercados financieros y redinamizar la economía estadounidense herida por el desempleo y las quiebras en cadena. Esta política económica consistió en estimular el gasto público mediante la inversión en infraestructuras,
El gobierno ejecutó todo tipo de proyectos como hidroeléctrico, carretero, escuelas y todo tipo de obras públicas, modernizando significativamente el país. En materia sindical, la adopción de la ley Wagner permitió hacer de los sindicatos unos colectivos poderosos. Se distinguen dos New Deals. El primer New Deal, marcado por los 100 días de Roosevelt en 1933, que apuntaba a una mejoría de la situación a corto plazo. Se pueden encontrar leyes de reforma de los bancos, programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo, o incluso programas agrícolas. El gobierno realizó inversiones importantes y permitió el acceso a recursos financieros a través de varias agencias gubernamentales. El segundo New Deal se extendió entre 1935 y 1938, creando una nueva distribución de los recursos y del poder, con leyes sindicales de protección, la ley de seguridad social, así como programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. Numerosos programas del New Deal todavía permanecen activos, como la Federal Deposit Insurance Corporation, la Federal Housing Administration, la Tennessee Valley Authority, pero también el Social Security System, así como la Securities and Exchange Commission en el ámbito de la regulación financiera. Adolf Hitler fue un político alemán nacido en Austria que llegó al poder como líder del partido nazi, se convirtió en canciller en 1933. Durante su dictadura de 1933 a 1945, inició la Segunda Guerra Mundial, invadiendo Polonia en 1939. Con frecuencia denunciaba el capitalismo internacional y el comunismo, como parte de una conspiración judía. Sus primeros 6 años en el poder resultaron en una rápida recuperación económica de la Gran Depresión, la derogación de las restricciones impuestas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, y la anexión de territorios habitados por millones de alemanes étnicos, le dieron un apoyo popular significativo. En 1934, Hitler nombró al presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, como ministro de Economía, y al año siguiente, como plenipotenciario para la economía de guerra. La reconstrucción y el rearme se financiaron a través de las facturas de MEFO, imprimiendo dinero y apoderándose de los bienes de las personas arrestadas como enemigos del Estado, incluidos los judíos. El desempleo cayó de 6 millones en 1932 a 1 millón en 1936. Hitler supervisó una de las mayores campañas de mejora de la infraestructura en la historia alemana, lo que condujo a la construcción de presas, autopistas, ferrocarriles y otras obras civiles. El proyecto de ley MEFO, Metallurgische Fortschrittliche fue un pagaré utilizado de una empresa ficticia para un sistema de pago diferido, para financiar el programa de rearme de gobierno nazi alemán, ideado por el presidente del Banco Central Alemán, Hjalmar Schacht, en 1934. Como Alemania se estaba rearmando contra los términos del Tratado de Versalles, necesitaban una manera de financiar el rearme, sin dejar un rastro de papel. Schacht creó este sistema con solo 1 millón de Reichsmarks en capital. Las facturas de MEFO tenían una tasa de interés anual del 4%, que era mayor que la de otras facturas comerciales en ese momento. Para asegurarse de que los billetes nunca fueran intercambiados por Reichsmarks, lo que llevaría a la inflación, el periodo de maduración de 90 días para los billetes se mantuvo prorrogado hasta que el periodo de maduración real se convirtió en 5 años. El monto total de las facturas de MEFO emitidas se mantuvo en secreto. Las cuentas de MEFO permitieron al Reich alemán tener un déficit mayor del que normalmente habría sido capaz de hacerlo. En 1938, había 12.000 millones de proyectos de ley del Reichsmark de MEFO, en comparación con 19.000 millones de bonos normales de gobierno. En 1931 el banco holandés Vorandeles Schevaart, cuyo socio norteamericano era el banco de inversiones W.A. Riemann, gestionó la concesión de un crédito al Partido Nacional Socialista, facilitado por el magnate del acero Fritz Thyssen-Bornemisza, lo que él mismo reconoció en un libro titulado Yo pagué a Hitler. El magnate del acero rompió sus relaciones con Hitler y los nazis después de la invasión de Polonia en septiembre de 1939. El banco Riemann fue la conexión de Wall Street con compañías nazis y con los intereses de Fritz Thyssen en Estados Unidos,
quien fue uno de los principales financieros tempranos del partido nazi hasta 1938. Todas las transacciones fueron completamente aprobadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual insistió en que estadounidenses manejaran los intereses alemanes en Estados Unidos. Una vez declarada la guerra en 1941, el presidente Roosevelt firmó la Ley de Comercio con el enemigo. En 1942, el gobierno estadounidense ordenó la incautación de todos los activos nazis en el país. Prescott Bush, padre del expresidente George H. W. Bush y abuelo del expresidente George W. Bush, así como su suegro Samuel Walker, fueron condenados en virtud de esa ley. Después de la llegada al poder de Hitler en 1933, a la agencia de publicidad de William D. Ross se le encomendó la tarea de pulir los métodos de propaganda de Hitler y Goebbels. Sus servicios fueron pagados por la estadounidense Ike Farben, dirigida por la familia Warburg. En 1933, la revista Time publicó un artículo rindiendo tributo a Hitler, quien fue bautizado como el Mesías alemán. La revista Time colocó su fotografía en la portada, y fue escogido Hombre del Año en 1938, por mantener la paz del mundo. Sidney Warburg, representantes de James Warburg y ejecutivos de las empresas petroleras estadounidenses, fueron a Berlín, donde en el Hotel Adlon, se reunieron con Hitler, Gregor Strasser, Hermann Göring, von Eyck y un abogado alemán. Los estadounidenses expresaron su deseo de que Alemania no debiera estar más obligada a pagar reparaciones de guerra a Francia. Alemania había pagado ya $10.000 millones en daños solamente a los Estados Unidos. En 1931, Hitler envió una carta a los banqueros internacionales, la cual condujo a una nueva reunión en la Guaranty Trust Company. Algunos de los financiadores no consideraban a Hitler apto para actuar. Por otro lado, Rockefeller, J. H. Carter y Bean creían que su inversión en Hitler era sabia. Todos acordaron continuar apoyando a Hitler. Sidney Warburg una vez más fue a Alemania, donde se reunió con el banquero von Eyck, quien le explicó que las tropas SS tenían necesidad de buenas ametralladoras, revólveres y rifles. Warburg de nuevo se reunió con Hitler, quien le dijo sus planes para tomar el poder. Él tenía dos opciones, una revolución o un golpe de Estado, el cual tomaría 3 meses a un costo de 500 millones de marcos. También tenía otro plan, el cual involucraba la toma legal del poder. Esto se esperaba que tomara 3 años y costara algunos 200 millones de marcos. Hitler sugirió que los banqueros mismos decidieran cuál plan usar. En opinión de los banqueros de Nueva York, estas sumas eran demasiado grandes, no obstante. Una semana después, enviaron a Hitler apenas $15 millones, exigiendo iniciativas agresivas contra los países vecinos. Hitler acordó usar los $15 millones para su propaganda electoral. El dinero fue transferido a 3 bancos, Mendelssohn & Co. en Ámsterdam, Rotterdamsche Bank en Rotterdam, y Banca Italiana en Roma. Cada banco recibió $5 millones. En total, Hitler recibió al menos $32 millones de los financiadores estadounidenses Morgan, Lamont, Rockefeller, Kuhn, Loeb & Company, General Electric Company, National City Bank y otros. Entre 1929 y 1932, Anthony Sutton, Op. Cit. p. 134. Otras contribuciones vinieron de otras fuentes estadounidenses, británicas y alemanas. Henry de Terdin, gerente general de la compañía petrolera Royal Dutch Shell, prometió enviar 500.000 libras a Hitler, quien además recibiría 20% de la ganancia en Alemania hecha por la subsidiaria de Shell en Renania-Osag. De acuerdo con el historiador Oswald Dutch, de Terdin y Mahmoud y Samuel, dieron a Hitler 30 millones de libras en 1931. El Banco Schroeder de Frankfurt am Main del barón Kurt Schroeder era el banco personal de Hitler y SSGRUPPENFIIHRER. Desde 1938, el Banco Schroeder representaba los intereses financieros de los nazis en Gran Bretaña. En los Estados Unidos, Schroeder y Rockefeller fusionaron algunos de sus intereses empresariales. Avery Rockefeller, hijo de Percy Rockefeller, era vicepresidente del Schroeder Banking Corporation of New York. Después del acuerdo entre Hitler y los banqueros internacionales, el titán de la prensa estadounidense, William Randolph Hearst,
comenzó a mostrar gran interés en el partido nazi y en su líder Adolf Hitler. Su periódico el New York Times daba cobertura a los discursos de Hitler. La revista de la Universidad de Harvard publicó un extenso estudio sobre el nazismo. El magnate de la prensa británico, Harold Sidney Rothermere, unió su voz a la de los propagandistas nazis. En 1938 se le regaló al magnate estadounidense Henry Ford la Gran Cruz del Águila de Alemania, la condecoración más alta que un extranjero podía recibir del régimen nazi. Otro que recibió la Gran Cruz del Águila fue Thomas Watson, fundador de la empresa informática IBM, por su aporte de realizar un mecanismo preciso de relevamiento de datos en registros municipales, religiosos y gubernamentales de toda Alemania y luego en toda Europa. Ante la presión internacional, Alemania creó en 1999 un fondo compensatorio para las víctimas. Por lo tanto, muchas empresas como Allianz, BASF, Bayer, BMW, Daimler Chrysler, el Deutsche Bank, Friedrich Krupp, Grupo ESC, HOSHST, Siemens, Volkswagen y el Dresdner Bank tuvieron la obligación de indemnizar a sobrevivientes. En 1941, contraviniendo el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, más de 3 millones de tropas del eje atacaron la Unión Soviética. Esta ofensiva estaba destinada a destruir la Unión Soviética y apoderarse de sus recursos naturales. 1936. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que repercutiría también en una crisis económica. Se desencadenó en España tras el fracaso del golpe de Estado, por una parte, de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Concluyó en 1939 con Francisco Franco, declarando su victoria y estableciendo una dictadura que duraría hasta su muerte, en 1975. La guerra tuvo múltiples facetas. Incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano perteneciente al gobierno, formado por el Frente Popular, compuesto por una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España y el POM, el partido sindicalista de origen anarquista y en Cataluña. Los nacionalistas de izquierda encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, quienes perseguían realizar la revolución social. El bando sublevado, bando nacional, organizado alrededor del alto mando militar, como la Junta de Defensa Nacional y Francisco Franco como generalísimo y jefe de gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por la fascista Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la SEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por la Iglesia Católica, acosada por la persecución religiosa de la izquierda y por pequeños propietarios temerosos de una revolución del proletariado. En las regiones agrícolas, los sublevados también fueron apoyados por numerosos campesinos y obreros de firmes convicciones religiosas. El banquero y contrabandista Juan March era el hombre más rico e influyente de la España de 1936 y financió todo tipo de acciones para socavar la República. Primero, alentando la conspiración. Después, facilitando medios para la rebelión y posteriormente, financió la compra de material de guerra. Las cifras oscilan entre $1.000 millones de pesetas y $15 millones de libras esterlinas. March puso a disposición del general Mola 600 millones de pesetas a través de una cartera de valores. También pagó el alquiler del avión inglés que llevó a Franco de Canarias a Marruecos. March ofreció las garantías suficientes a la empresa norteamericana Texaco para financiar los envíos de petróleo a los sublevados, y dejaron de suministrar petróleo a la República, a pesar de los acuerdos que ya se tenían. El gobierno de la dictadura portuguesa puso a disposición de los franquistas todo tipo de recursos financieros, créditos de bancos portugueses y una amplia protección política y diplomática. Así,
queda constancia de que en 1937 y desde el Banco Espíritu Santo de Lisboa se comunicaba a 37 representantes diplomáticos españoles que les remitían préstamos. El político catalán, cofundador y líder de la Liga Regionalista, descrito por romanones como el mejor político del siglo XX, ayudó a recaudar en el extranjero 410 millones de pesetas para financiar la sublevación de los militares golpistas. Asimismo, avaló o ayudó a conseguir créditos que pudieron ascender a 35 millones de dólares. Las otras se refieren a la creencia de Mussolini de que su misión en la historia era luchar contra el comunismo. Más allá de la cuantiosa ayuda militar que Italia destinó a España en forma de aviones Savoia y casas Fiat, armas y militares de las que el historiador Ángel Viñas ha dado buena cuenta, cabe destacar que, una vez acabada la guerra, representantes italianos y españoles valoraron que el total del crédito de los golpistas ascendía a 6.926 millones de liras. Una parte considerable de la deuda que España contrajo con Alemania fueron pagadas con exportaciones españolas a Alemania, sobre todo de minerales. Alemania fijó la deuda en 372 millones de marcos, incluyendo el coste de la Legión Cóndor, que los alemanes cifraron en 99 millones de marcos. La Sociedad General de Comercio, Industria y Transportes Limitada. Este holding de empresas portugués dispuso de un crédito de hasta 175.000 libras esterlinas para los golpistas el 8 de agosto de 1936 con un interés del 5,5% anual. La Compañía General de Tabacos de Filipinas dispuso un crédito sin intereses de $1.200.000, que fue otorgado el 22 de octubre de 1936. Kleinworth Sons & el banco inglés otorgó un crédito de 800.000 libras con una remuneración del 4% anual el 15 de septiembre de 1937. Un mes después, el mismo banco concedió otro crédito de hasta $1.500.000 libras esterlinas con un interés del 3% anual. La Société de Banque Suisse concedió otro crédito de hasta 1.000.000 de libras esterlinas el 20 de octubre de 1938. La Caixa Geral de Depósitos. La entidad bancaria portuguesa concedió un crédito hasta el límite de 50 millones de escudos portugueses el 28 de febrero de 1939 con un interés del 4% anual. El Banco de Italia, con la colaboración de los bancos hispanoamericano y español de crédito, puso a disposición de los sublevados un crédito de hasta 125 millones de liras el 20 de noviembre de 1937, alcanzando un total de 300 millones de liras en 1939.